Bueno, cambiamos de tema ahora. Así es, llegó el momento de la entrevista del día y nosotros le hemos dado a conocer de la mortandad de peces que se ha dado en el río La Pasión, esto en Petén, y se ha catalogado ya como una tragedia ecológica. Pero ¿cuáles son las causas y quiénes son los responsables de esta mortandad de peces? Para poder ampliar un poco más este tema, le damos la bienvenida a nuestros invitados, Alejandro Chacón, quien es vocero de REPSA, y Elmer Velázquez, coordinador de la CONCUP. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Noticias a las 7 a.m. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenos días. Señor representante de REPSA, quisiéramos saber qué es lo que está pasando, porque la población dice que son ustedes los que han provocado este catástrofe donde hemos visto pues fotos realmente lamentables, imágenes. Acá en Canal Antiguo hemos pasado muchas imágenes, miles y miles de peces muertos. ¿Qué está pasando? Pues buenos días. Sí, la situación es lamentable. Nosotros como empresa estamos preocupados por esta situación. Estamos abiertos a las investigaciones que está realizando el Ministerio Público. Presumen que se encuentra un pesticida que se llama malatión en el agua. Sin embargo, la empresa tiene más de 15 años de estar en esa área. Es la primera vez que sucede. Y además nosotros no utilizamos ese producto. Por eso nosotros estamos muy preocupados y queremos que las autoridades diluciden este caso e identifiquen quién es el responsable de esta contaminación. Hablemos ahora de las personas que subsisten por los recursos que se encuentran en el río La Pasión. Vemos que varias personas se han visto afectadas porque se dedicaban a la pesca y luego a vender este producto, y por otra parte varias familias tomaban del agua de este río. ¿Qué está pasando con ellos? ¿De dónde? Especialmente las personas que bebían esta agua están ahora obteniendo este vital líquido. Mire, buenos días. Gracias por la invitación. Desde CONGECOP y en alianza con la coordinación de representantes de organizaciones comunitarias del norte del país que se han autodenominado Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Palma Aceitera. Mire, el problema nosotros creemos que es un poquito más complejo que solo la situación que se da en el río La Pasión. Efectivamente es lamentable, como usted bien dice. Esto afecta, digamos, el agua en una serie de usos, porque no hay que olvidar que el ganado también va a esos ríos y también se ve complicado. Mire, esa es, entre el año pasado y este, es la tercera vez que se denuncia graves mortandad de peces. Lo que ha variado es los ríos, digamos, si uno lo quiere ver así, digamos, el río Negro y Oxixoy fue el primero que sufrió esta situación. Luego se presenta de nuevo el año recién pasado en la misma área de Chisec, Alta Verapaz, y a fines de año tuvimos otra vez otra situación de muerte de peces que ahora se repite en Sayache. Para nosotros estamos frente a un problema de carácter nacional, de una envergadura realmente muy importante, que tiene muchas aristas. Una de ellas es la cuestión ambiental y el grave efecto que este cultivo en la forma que se hace en Guatemala está ocasionando. Hay una serie de violaciones a las leyes, pero yo mencionaría una referente al caso. La ley plantea que, por ejemplo, los cultivos deben de dejar un área desde la orilla de los ríos de por lo menos 100 metros. La mayoría de fincas cultivadoras de palma no cumplen eso. Llevan el cultivo hasta la orilla misma del río. Esto, lógicamente, es un cultivo que además necesita usar agrotóxicos. Al usarlo es un riesgo muy latente que envenenen las aguas. En este caso se habla, está sujeto a investigación, como bien dice acá el amigo, se habla, digamos, que la planta de tratamiento se rebalsó. Eso habrá que probarlo. Lo que es cierto es que no se trata en este caso de sospechas. Es un cultivo que causa daños al ambiente. Eso está comprobado en Guatemala y otras partes del mundo. En el caso concreto, pues habrá que determinarlo. Ahora, a nosotros nos parece que, dada la envergadura del problema y dado el auge que la palma aceitera está teniendo en el país, no hay que olvidar que va creciendo, es un cultivo que va expandiéndose, que va acaparando tierra, etcétera. Es un tema que hay que abordar desde esa perspectiva, desde la perspectiva nacional, con más actores, y exigir al Estado, eso sí, un Estado más fuerte. El Ministerio de Ambiente reacciona hasta que se da el hecho concreto. Antes no ha dicho nada. Bueno, quisiéramos saber qué es lo que realmente pasó, porque si estos peces empezaron a morir, quiere decir que este químico entró al caudal del río La Pasión.
¿Cómo uno se explica eso? O sea, ¿se rebalsó la represa, como dice acá el señor Velázquez, o qué está pasando? Pues déjenme comentarles, existieron dos eventos, uno a finales del mes de abril, en el cual nosotros tuvimos un evento climático pues atípico. En una sola noche nos llovieron más de 9 pulgadas de agua. Eso rebalsó las capacidades de los drenajes naturales pues, históricos dentro de las áreas de plantación, y eso también nos llevó a que nos lavara un porcentaje de la última laguna del sistema de tratamiento de aguas residuales. Las aguas residuales que nosotros tenemos y el sistema de tratamiento que nosotros manejamos son aguas de tratamiento para aguas orgánicas, de procesos orgánicos. La extracción del aceite de palma pues viene de la fruta de este cultivo, pues tiene un grado alimenticio, no se usa ningún pesticida, no se usa ningún producto químico, es un proceso mecánico, no interviene nada químico. Entonces estas aguas tienen altas concentraciones de materia orgánica. En esa oportunidad, pues los mismos drenajes fueron los que posiblemente llevaron esta agua al río, pero la mortandad de peces se empieza a observar 7 u 8 horas después del suceso. Recordemos que el río es dinámico, entonces si eso fue 7 u 8 horas después que el agua ya había circulado, si fue así que llegó y en qué concentraciones, porque al ser en horas de madrugada, pues tampoco se puede tener esa contabilidad. Esa agua tuvo que haber avanzado en su curso, sin embargo la mortandad empieza justo donde está la empresa. Nosotros como empresa empezamos a tomar medidas de precaución, a sobredimensionar ya nuestros tratamientos, prevenir que esto suceda. Nuestro sistema de tratamiento, la descarga que nosotros hacemos, la hacemos a un sistema de fertirriego. Eso está en base a la ley, el Acuerdo Gubernativo 236-2006, según el artículo 34 y 35. Y nosotros somos muy respetuosos de la ley, pues observamos la ley y tratamos de diseñar nuestros proyectos. Señor Chacón, nos asegura entonces que ustedes están tomando todas las medidas con el objetivo de aprovechar bien todos los recursos y de evitar algún tipo de contaminación. Pero vemos que es una realidad lo que está pasando en el río La Pasión. Vemos cómo familias no pueden acceder al vital líquido, cómo la economía se ha visto afectada directamente, cómo muchas personas que incluso se alimentaban de los frutos del río, pues han tenido que dejar este tipo de actividades. ¿Qué pasa? Usted me menciona que hay ya una investigación por parte de las autoridades. Si se llega a demostrar que la empresa está implicada en esta contaminación del río, ¿cuál sería la postura de la empresa? ¿Se tomarían algunas medidas para limpiar el río o cuál sería el proceso a seguir? Mire, acá, bueno, para empezar, nosotros tenemos la mejor disponibilidad con las autoridades. El día miércoles pues hubo una diligencia dentro de la empresa. Nosotros los acompañamos, tuvieron acceso a toda la empresa. Incluso nosotros estamos acostumbrados a auditorías por clientes internacionales. Entonces a nosotros esto no nos molesta. Definitivamente es preocupante lo que sucede en el río y para eso nosotros estamos apoyando la investigación y que debe ser clara. Y obviamente con la aparición de este pesticida, que nosotros tampoco lo usamos porque nosotros tenemos un manejo integrado de plagas de base biológico. Tenemos un laboratorio de desarrollo y reproducción de hongos fitopatógenos, entomopatógenos, entonces no usamos productos químicos de alta peligrosidad o toxicidad. Usamos en todo caso de etiqueta verde y etiqueta azul. Nos preocupa la situación del río y queremos darle el apoyo a las autoridades para que dilucide quién ha tenido y quién ha participado en esta responsabilidad de la contaminación del río. Ahora bien, señor Velázquez, ¿quién realmente está encargado de velar porque se cumplan todos estos protocolos? Usted hacía mención al Ministerio de Ambiente, pero bueno, ya el Ministerio de Ambiente nos dejó bien claro con el caso de Amatitlán de que pues, es inexistente esta cartera. ¿Qué pasa, señor Velázquez? ¿Quién es el encargado de ver que no ocurran estas cosas? Es que mire, ese es el problema, que digamos en Guatemala, dada la debilidad institucional, estamos a merced, digamos, de la voluntariedad empresarial. Si la voluntariedad empresarial funciona, la cosa funciona. Pero nuestra preocupación es que, mire, hay denuncias al Ministerio Público.
sobre estas situaciones, sobre la contaminación que a juicio de las comunidades genera el cultivo de la palma. Se ha denunciado, como decía, al Ministerio del Ambiente, pero nadie opera. O sea, tenemos un problema serio, pero muy serio, de debilidad institucional. Efectivamente hay una mesa privada, digamos, que hace una especie de certificación voluntaria a las empresas. A nosotros nos parece que eso no es suficiente, que el tema debe ser de Estado. Entonces, ahí es donde un Ministerio de Agricultura absolutamente ausente. Digamos, nadie en este país orienta y es rector del desarrollo ni del ordenamiento territorial. Entonces la palma crece a voluntad de los empresarios, absolutamente a voluntad de ellos. Entonces el país pierde, por un lado, esto está absolutamente comprobado, tierras para cultivo, digamos. En los últimos 10 años, en los cultivos de exportación, la palma entre ellos han avanzado el 40% de la superficie cultivable de este país. Y los granos básicos han bajado el 37% en su superficie de cultivo. Es decir, en términos estrictos, este Estado incumple su mandato y no tiene ninguna capacidad de intervenir. Es por eso que nosotros demandamos que este es un problema nacional, que deben intervenir las universidades, que los cuerpos sociales debemos de intervenir, efectivamente el empresariado, pero estamos ante una ausencia y ante un vacío de autoridad estatal que regule no solo el cultivo y la cuestión ambiental, sino el ordenamiento territorial de estos lugares. Estamos en una situación al límite. A nosotros no es que nos alegre que se haya dado esta situación, pero nos parece un momento oportuno para volver la mirada y para volver la atención a un problema que puede llegar a ser grave. En el caso de Isayaxi hay una queja vieja, de como 5 años, de las comunidades, que alegan que un arroyo se secó producto de la contaminación, etc. Todo eso nunca se investiga, entonces queda en el ambiente la sospecha nada más, porque no hay autoridad que intervenga y pueda determinar qué sucedió. Señor Velázquez, usted bien lo mencionaba, que es necesario que las organizaciones, que todos nos involucremos para tratar de dilucidar qué es lo que está sucediendo en este lugar. Pero hablemos ahora. Hace algunas semanas, cuando se dio la primera denuncia por parte de los pobladores de la mortandad de peces, daban a conocer que en una semana ellos tuvieron una pérdida aproximada de 2.000 quetzales. Si nosotros en este momento tenemos que cuantificar las pérdidas que han tenido los pobladores de la localidad, ¿a cuánto ascendería aproximadamente? Lo que pasa es que usted tendría que cuantificar no solo las pérdidas en pesca no realizada, sino cuantificar el daño a las aguas, y en este caso particular de Sayaxi, el daño a las aguas del lado mexicano. Esto amenaza con transformarse en un conflicto, y quizás eso nos ayude a los guatemaltecos, en un conflicto internacional, porque el río sigue su curso, contamina el Usumacinta. Y ustedes vieron ayer la denuncia de los pescadores mexicanos de que están siendo afectados. Entonces, dinerariamente yo creo que es difícil y muy aventurado dar una cifra. Lo que es cierto es, y en eso coincido con el señor ministro de Ambiente, él le llama un ecocidio al asunto, ¿no? Nos parece que es un llamado clave de atención. Ahí hay costos humanos, hay costos sociales, efectivamente hay costos dinerarios. Pero a nosotros nos preocupa el costo de la generación futura. Vamos a dejar a la gente sin agua, con agua altamente contaminada o con arroyos agotados. Entonces, dice la gente, y con eso le cierro, la gente dice, bueno, las industrias nos dejan a nosotros los residuos, nos dejan lo que sobra y ellos se quedan con el aceite. Es una forma muy coloquial de la gente de decir, a nosotros nos quedan los daños y la ganancia queda en otro lado. Ahora bien, solo para ya ir concluyendo, cuando uno ve estas imágenes, de verdad por demás penosas, los peces allí pues muertos, y los pescadores lamentándose, la gente allí, ¿qué pasa con esta agua? Porque en el interior la gente, el río es parte de su vida, de su comunidad, ahí juegan los niños, ahí usan el agua para uso doméstico. ¿Qué pasa? ¿Esto no es peligro para los seres humanos en estas condiciones ahorita? Mire, yo no le podría decir ahorita en qué condiciones está, porque fue el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud quienes tomaron las muestras en el río hace casi un mes, y fue el laboratorio de toxicología de la Universidad de San Carlos que determinó presencia de este producto. Yo no conozco las concentraciones. También habría que preguntarle al INSIBUME cuál es el caudal promedio de este río, la cantidad de usuarios, y a nosotros nos preocupa porque
Las comunidades alrededor de la empresa pues son familias de los colaboradores que están con nosotros. Se genera el empleo para las comunidades que están circunvecinas y para toda esa región. Entonces, si se reduce la calidad de vida de nuestros colaboradores también, nosotros somos afectados. Entonces, nosotros por eso nos preocupa. Yo no le puedo decir qué tanto tiene el río o qué no, pero de que sí estamos comprometidos en que se resuelva esto, sí se los podemos decir, y que no estamos implicados, se lo puedo asegurar. Muchísimas gracias, Alejandro Chacón. Muchísimas gracias, Elmer Velázquez, por acompañarnos hoy en Noticias a las 7 a.m. Estaremos siguiendo muy de cerca este caso porque sabemos que está afectando directamente a la población de Petén. Así es. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con más noticias en Noticias a las 7 a.m.